Muy bien, muy buenos días a todos y bienvenidos a la reunión de entrevista de la organización Infotrata en el marco del proyecto presentado en nuestra última convocatoria, Encauzando Acciones por una Amazonía Sostenible 3. Mi nombre es Amparo Córdoba, soy coordinadora de programa de apoyo local y los voy a acompañar en esta y las siguientes etapas hasta la aprobación de su proyecto. En principio, la intención primigenia de una reunión de entrevista es poder conocerlos, conocer a las personas, al equipo de trabajo y la propuesta que nos están alcanzando en esta convocatoria. Después de ello, solemos pasar a preguntas específicas del proyecto, las actividades y el documento. Entonces, yo quisiera brindarles la palabra para que se puedan presentar, por favor, indicando el nombre y el rol que tendrían en el proyecto. Ok, creo que puedo empezar yo. Soy Alonso Marín Jiménez. Yo voy a estar encargado de la coordinación de todo el proyecto. Voy a ser el contacto principal. Y no sé si necesitan que me presente en materia de mi background o si con eso es suficiente. Es suficiente, Alonso. Gracias. Ok, gracias. Pamela. Bueno, yo continúo. Mi nombre es José Luis Huacles y en el proyecto voy a trabajar como analista de datos y periodista de datos también. Bueno, a mí ya me conocen Amparo, ya me conocen todos aquí. Mi nombre es Pamela Huerta y soy periodista. Y bueno, voy a ser la encargada del proceso de investigación junto a José Luis. Muchísimas gracias por su presentación. Como pueden ver en pantalla, normalmente las preguntas protocolares que van en el marco de una entrevista suelen girar en torno a la población y al territorio, porque normalmente recibimos propuestas de organizaciones ubicadas en base y que trabajan con una o varias comunidades. No obstante, la lógica de este proyecto es muy distinta. Entonces voy a dejar de compartir para poder conversar un poquito más fluido y consultar de forma directa sobre la propuesta que nos están alcanzando. Quisiera que pudieran plantearme de forma breve, tal vez en una breve oración o un par de oraciones, en específico, qué es el proyecto innovador que nos están alcanzando en esta convocatoria. Sí, Pame. ¿Irías tú? No, toma la palabra, Pamela. Ok, bueno. eh, en el equipo, tanto Alonso como José Luis y yo, venimos de un proceso de haber trabajado en Amazonía, haber trabajado en procesos de investigación, en donde hemos podido aprender de qué manera eh, se dan distintos tipos de conflictos, ¿no? Entonces, uno de los actores que veíamos que de una u otra manera se veían relegados y no se visibilizaban de la manera correcta eh, en temas ambientales, en temas de corrupción, etcétera, son actores políticos a nivel local e infralocal. Entonces, en el contexto sociopolítico en el que estamos, pues nos pareció adecuado poder empezar a investigar cuál era el rol de los actores a escala regional, provincial y distrital en cuanto a su vínculo con los delitos ambientales. Hablamos mucho de proteger la Amazonía, hablamos mucho de conservar los bosques, hablamos mucho de eh, resguardar los recursos de los ecosistemas amazónicos, pero a veces olvidamos que hay actores en escala local, infralocal, pues que tienen mucho poder de decisión, mucha influencia en esta escala y que toman decisiones que son bastante perjudiciales para la Amazonía. Entonces, este proyecto apunta a poder evidenciar o señalar estos vínculos, estos tentáculos de estos actores a nivel regional, provincial y distrital con los delitos ambientales. Nosotros hemos empezado a hacer un proceso de investigación, a hacer un análisis de datos masivos y hemos identificado delitos de contaminación ambiental, eh,
concesiones mineras, deforestación, em, destrucción de bosques de distintas autoridades en estas escalas en 5 de las regiones amazónicas más importantes del país. Entonces, nos parece adecuado que las personas que tienen el interés de resguardar su territorio, de proteger la Amazonía, de conservar los bosques, tengan al alcance la información de quién los está gobernando y en un futuro quién los va a gobernar también. Y la idea de esta herramienta es que sea amigable con el público, accesible, que pueda distribuir estas bases de datos y estos datos en los que estamos trabajando durante varios meses eh, de una manera bastante intuitiva y que esta herramienta tenga un enfoque o un motor de búsqueda territorial, ¿no? Muchas veces uno como ciudadano quizá no sabe el DNI de su alcalde o no sabe el nombre completo de su alcalde, pero si yo soy una vecina o una ciudadana de Maynas, pues este buscador nos va a permitir identificar si alguna de nuestras autoridades está vinculada con algún delito ambiental. Entonces, estamos abordando datos de distintas plataformas, Ministerio Público, Contraloría, eh, em, el tema de Reinfo, para poder identificar estos vínculos, estos tentáculos. Entonces, la idea es esta, es que sea una herramienta que nos diga quiénes son estos actores que están tomando decisiones e influenciando para que la preservación y el cuidado de nuestros bosques pues no sea efectiva en su totalidad. Gracias, Pamela, por el detalle. Quisiéramos saber un poquito sobre los antecedentes. Mencionabas de que ya de por sí vienen trabajando un poco en la data. Quisiéramos conocer hace cuánto han comenzado a recabar esta data y cuánto han logrado recabar hasta el momento. ¿Lo suficiente para poder ya entrar al paso de la plataforma? Sí, de hecho nosotros venimos trabajando aproximadamente 4 meses. José Luis quizás va a explicarte un poco más a detalle el proceso de análisis de datos, haciendo descargas masivas, revisando manualmente, procesando manualmente estos datos. Aún faltan algunos ajustes porque estos ajustes se van a realizar en torno a cómo se va a plantear la herramienta, cómo se va a diseñar el UX, el tema de la experiencia de usuario de la herramienta. Sin embargo, ya tenemos las bases de datos. Faltan unos alcances finales. Me gustaría que José Luis pueda explicarte un poco más a nivel técnico sobre cómo hemos manejado el tema de la metodología. Hola, y justo continuando con lo que me comentaba Pamela, eh, a nivel técnico y por así decirlo también documental, hemos José Luis, trabajado. discúlpame la interrupción, se te escucha muy bajito. ¿Ahora se me escucha mejor? Sí, Un momento, voy a cambiar quizás de micrófono. ¿Sí se me escucha mejor ahora? sí. Ya. Bueno, a, a nivel documental y técnico hemos trabajado pues ya más o menos de 4 meses, me parece, de diciembre del año pasado. Hemos accedido primero por acceso a la información, por ejemplo, para el caso de delitos que están siendo investigados por el Ministerio Público a alcaldes provinciales, regionales y distritales. Lo que recibimos una respuesta en documentos y actualmente está estructurado en una base de datos, ¿no? Y bueno, también acerca de Reinfo, también hemos hecho un scrapping, una descarga masiva web de toda la base de datos también mm, de esa información y también hemos estructurado un directorio, básicamente, que es el núcleo principal de esta herramienta y lo que faltaría en los siguientes pasos sería básicamente enlazar eh, un poco más la información, ¿no? Es decir, a través de DNIs en este caso y ajustar algunos
casos de información, por ejemplo, en el sentido de que también tenemos información de estas personas vinculadas a diferentes empresas, ¿no? Entonces, a nivel periodístico, quizás falta buscar estas empresas siguen activas, siguen, digamos, presentes y quizás qué vínculos tienen con otras personas relacionadas a estos personajes políticos, es decir, su familia más cercana, ¿no? Quizás por ese lado es lo que todavía nos falta avanzar, pero a nivel, digamos, base de datos y estructura ya está a un 90%, diría yo, pero ya tenemos quizás las fuentes de información, como mencioné, descargadas, también ya están, por así decirlo, también vaciadas, es decir, que tienen una estructura de base de datos y lo que faltaría más sería enlazar un poco más a nivel técnico para que la información tenga sentido y también una búsqueda más sencilla, digamos, a nivel periodístico para también tener un poco más de información por cada personaje, ¿no? Porque alrededor de todos estos personajes me parece que son unos 250 personas que no son tantas, digamos, pero sí la información que tiene cada una sí es importante y relevante también, y es lo que estamos mostrando, ¿no? Y las fuentes, para terminar, pues vienen de Jurado Nacional de Elecciones, viene de registros públicos, también estamos usando SUNAT, también estamos usando las declaraciones juradas de bienes, las declaraciones juradas de ingresos que están en la Contraloría, también estamos usando lo que mencioné, el REINFO del mm, el REINFO, de ahí estamos usando también la información del Ministerio Público y también estamos usando, me parece que, por último, bueno, y eso por ahora lo que tengo claro. Pero eso básicamente es la información que manejamos en conjunto y en el estado en el que está nuestra base de datos, ¿no? Un avance, digamos, de estructura del 90% y solamente falta quizás un 10% más o un 15% a nivel periodístico y quizás un poco de enlace de base de datos, ¿no? Muchas gracias, José Luis. ¿En qué estado se encuentra? Amparo, para contar. Discúlpame, Pamela, es que, como te decía, el tiempo está un poquito ajustado y bueno, nos permite avanzar. ¿En qué estado se encuentran las redes sociales y página web? Por ustedes por ahí mencionaban en su formulario que estaban todavía consolidándolos. Sí, en cuanto a la página web ya se encuentra, ya la tenemos diseñada, la tenemos hecha, la página web del medio en el que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Sin embargo, todavía estamos añadiéndole contenido, el contenido que ya hemos ido haciendo, en los que Pamela ha liderado varias investigaciones pasadas y de los que tenemos la potestad de poder ir subiéndolos. Entonces, para el tiempo en que el cronograma, en que lleguemos al final de este proyecto, del cronograma de trabajo, la página web va a estar totalmente habilitada y las redes sociales también, porque vamos a hacer un lanzamiento del medio. La idea es que esta herramienta esté alojada en nuestra página web a través de un diseño único, de un diseño particular solamente de la herramienta y obviamente pueda ser compartido este enlace a través de todas las plataformas y de todas las maneras posibles de alcanzar una mejor difusión, ¿no? Queríamos también saber, entendemos que nosotros como, digamos, aliados no somos la primera puerta que están tocando. Y debido a que también somos conscientes nosotros de que el fondo que brindamos es un fondo semilla. Y claro está, con los recursos que podemos alcanzarles, no podríamos, por ejemplo, garantizar todo el proceso de creación de la plataforma específica e incluso su sostenibilidad. Entonces, queríamos también conversar un poco sobre ello. ¿Con qué otras organizaciones o aliados han logrado contactar y presentar en general la propuesta de Infotrata? ¿Se me escucha bien a mí? Sí, Sí, Pamela. Pamela. Sí, perfecto. Para comenzar, Infotrata es una organización o una asociación sin fines de lucro que tiene origen desde el 2015. Sin embargo,
Nunca habíamos trabajado con fondos porque siempre había sido un proceso de autogestión para el tema de la prevención de trata de personas. Trabajando hace 5 años con distintos fondos y bueno, tuvimos la oportunidad el año pasado de poder reestructurar Infotrata con una donación de uno de los proyectos con los que yo trabajo, que es Amazon Underworld, que es un proyecto que trabaja en toda la Amazonía, pero que está netamente enfocado en temas de investigación periodística. Entonces, ellos son quienes están dando el soporte a Infotrata como tal. Sin embargo, esta postulación para el Fondo Socioambiental va ligada, direccionada específicamente para la construcción del primer formato de la herramienta de esta base de datos que queremos sea de acceso público. Es decir, eh, este fondo va a permitir darle el soporte técnico y por construir el sitio en donde se va a alojar esta base de datos, ¿no? Que si bien Infotrata ya tiene su página web, que estamos en un proceso de lanzamiento, porque se va a organizar un evento para el lanzamiento del medio, que eh, tampoco se llama Infotrata, ¿no? Nuestra figura jurídica es Infotrata. Eh, Esta herramienta va a ser como uno de uno de los recursos que vamos a elaborar dentro de Infotrato. Entonces, la idea es que con el Fondo Socioambiental podamos estructurar una primera etapa de este proyecto, pero que nos sirva también como un piloto para poder continuar, teniendo en cuenta que estamos en una situación de un contexto sociopolítico bastante crítico y que el próximo año, a mitades de este año, ya se empieza una campaña política para elecciones y el próximo año vamos a elecciones. Entonces, nos parece que estamos montándonos a la ola en este momento, con miras también a una continuidad de esta plataforma, ¿no? Eh, lo que el Fondo Socioambiental nos ayudaría en este caso de lograrlo es a poder como hacer el parto, a poder dar a luz este proyecto y que las personas empiecen a vincularse con esta herramienta y que en el momento en que podamos lanzar una segunda etapa, obviamente vamos a tener que seguir tocando puertas para darle sostenibilidad. La idea es que esto no sea una herramienta de lanzamiento y que luego muera, sino que pueda ser una actualización constante. Incluso hemos hablado de una periodicidad de 6 meses eh, para el tema de la actualización, porque puede pasar el proceso de elecciones, pero durante los periodos de gobierno, sea en alcaldes o gobernadores regionales, pues hay un tema, hay temas internos que a veces podemos hablar de alcaldes vacados, de cambios de estas figuras, y nos parece necesario poder plantear una periodicidad de actualización semestral, ¿no? Ahí consultarte, Pamela, ¿cuánto tiempo es el que les tomaría poner la plataforma en línea una vez que iniciemos, por ejemplo, con el proyecto? Nosotros estamos planteando que sean 3 meses para el lanzamiento, o sea, la plataforma tendría que estar previamente, pero algo que si bien no hemos incluido en la propuesta, pero que hemos estado conversando, que nos parece necesario plantear, es igual que estamos viendo la posibilidad de hacer el lanzamiento de la web del medio que está próximo a salir, pues también que además, por cierto, me gustaría aclarar, es un medio especializado en temas de criminalidad urbana, rural y transnacional, y en donde tenemos un área enfocado, hemos estructurado un área enfocada en delitos ambientales. Entonces, nos parece necesario también poder vincular actores al lanzamiento de esta herramienta y poder que, digamos, la creación de esta herramienta pueda venir acompañada de también un lanzamiento donde podamos compartir con actores, con stakeholders interesados en este proyecto, pero también no solo la sociedad civil, sino también la ciudadanía, ¿no? Eso por un lado. Y por otro también poder hacer una difusión en distintos medios aliados con los que pensamos trabajar. Bien, bien, Pamela. Bueno,
Ya comentando y entrando un poco a lo que es el mismo contexto, como bien planteas, se viene un año, estamos a puertas de un año electoral que va a tener las mismas características que suelen tener los años electorales y para lo cual sería muy importante contar con una herramienta que ustedes plantean. No obstante, también conocemos, entiendo todos los presentes, los riesgos que implican en la actualidad con la normativa que se está impulsando por parte del actual gobierno, la realización de acciones en pro del voto informado, ¿no? En específico, la aprobación por parte del Congreso de la ley denominada Mordaza en algunos aspectos o denominada anti-ONG, que en específico busca atacar también por un riesgo que ellos identifican político, el voto informado. Entonces, ahí quisiéramos saber cuáles son, digamos, cuál es la percepción que se tiene por parte de Infotrata y cuáles serían las medidas que se tomarían para también evitar una persecución. En principio, si bien lo que mencionas hace parte de este contexto sociopolítico bastante crítico, sobre todo para los periodistas que cada vez vemos más vulnerada el tema de la libertad de expresión, pues por otro lado también tenemos una ley que hasta el momento al menos no ha sido tocada, que es la ley de transparencia eh, y acceso a la información pública. Y mientras tengamos esa herramienta en mano, nos parece necesario poder aprovecharla y darle mayor acceso a la ciudadanía a informarse y poder formar su propia opinión. Eh, Como actores individuales, obviamente tenemos redes de respaldo como IPIS o CLIP que nos pueden brindar este soporte eh, para evitar la persecución política, ¿no? Y protección incluso. Sin embargo, algo que como al menos los tres venimos de la profesión del periodismo, trabajando en medios durante muchos años, sabemos es de que no podemos callarnos, no podemos dejar de hacer nuestro trabajo en este tipo de situaciones, en este tipo de contextos. La única manera en la que se pueda eh, seguir tratando o seguir resistiendo en democracia, pues es eh, dando más información, haciendo mejor nuestro trabajo y obviamente tomando las precauciones del caso, pero sin el miedo a que nos puedan callar, a que nos puedan censurar en pro de un sistema que no es funcional para la ciudadanía. Estás en muteada, Amparo. Gracias, sí, lo percato. ¿Cómo han previsto ello con, digamos, la sostenibilidad de la plataforma? ¿No? Porque ahora podríamos decir, en concreto, que la norma todavía no ha sido promulgada, que por ahí puede que se demore un poquito más en hacerse efectiva, en reglamentada, etcétera. Mecanismos de parte de la sociedad civil se van a buscar para retrasarla lo más posible. Pero también somos conscientes que en algún momento puede ser impulsada y llevarse adelante sin más. Entonces, esto va a desalentar a muchas organizaciones, ya no nosotros, porque digamos que en 6 meses culminamos con el proyecto y bueno, se nos salvamos de este periodo de incertidumbre, ¿no? Pero más adelante, en 6 meses, cuando deseen justamente actualizar la información y darle sostenibilidad a la plataforma, ¿cuál va a ser, digamos, las medidas que se tomarían por parte de Infotratas si ningún aliado desea atender por riesgo, ¿no? Sobre todo por riesgo político, la continuidad de la plataforma? En principio, la plataforma tiene una proyección de un año para su sostenibilidad, teniendo en cuenta este proyecto. Obviamente sabemos que un proceso de actualización, estamos hablando en cuanto a la estructura, en cuanto al hosting y todos estos temas que van a permitir a nivel técnico que esta plataforma exista. Entonces tenemos una proyección de un año. Y obviamente sabemos que este fondo es un fondo específico y que como te mencioné en algún momento, seguimos dando cuerdas, trabajando actualmente, plantear una segunda etapa con algunos otros actores
como embajadas, por ejemplo, que están interesados, ¿no? Entonces, no podemos predecir el futuro, creo que nadie puede predecir el futuro, sobre todo en este contexto en el que las organizaciones civiles, el periodismo y quienes estamos de alguna manera haciendo resistencia por la democracia, pues eh, nos están viendo vulnerados, ¿no? Sin embargo, también venimos haciendo nosotros nuestro trabajo por nuestro lado, tenemos trabajando varios meses, digamos que eh, sin tener este soporte económico, porque también hay un tema de convicción, me parece, nuevamente, no podemos como sostener eh, este discurso y esa narrativa de que queremos proteger la Amazonía, de que queremos preservar los bosques, de que queremos cuidar nuestros territorios, si no señalamos a los actores principales de estas historias, ¿no? Y nos enfocamos muchas veces en el daño que ya se causó, en las pérdidas que ya se tuvieron, y no les damos acceso a la ciudadanía, a las personas, a que sepan ¿quiénes son estas autoridades que están permitiendo que estas situaciones y estas consecuencias se den? Entonces, para nosotros es importante dar estos primeros pasos y nos parece que además como esto estamos hablando en específico de la herramienta, pero nosotros también como medio estamos apostando por otro tipo de vías para el tema de la sostenibilidad del medio, no solo de la herramienta. Entonces, estamos trabajando con otras organizaciones para el tema de la formalización, los ajustes eh, del proyecto nuevamente, de la organización como tal, del medio como tal. Y bueno, aquí estamos porque nos pareció que no podíamos eh, dejar pasar la cantidad de datos que hemos podido seleccionar, que hemos podido organizar, que hemos podido obtener durante tantos meses. Y que se nos fueran solo en una historia, ¿no? Que esto nos dé solo resultados de qué es lo que está pasando. También poder utilizar la información para que las personas nuevamente puedan acceder a ella, puedan informarse y puedan a un futuro escenario de elecciones políticas. Entonces, va por ahí la situación. Nuevamente, no podemos nosotros tres como predecir el futuro, sin embargo, sí estamos tomando las medidas que te mencionamos en torno a la sostenibilidad, no solo de la herramienta, sino también del medio. Ahí un apunte también es que esta herramienta, también al background en el que hemos trabajado nosotros tres, nos estamos cuidando absolutamente de todos los detalles. Entonces, no va a haber nada acá que va a ser difamación, no va a haber nada acá a caer en calumnia. Van a ser puros datos. Y datos que son fácilmente corroborables, fácilmente verificables y que están ahí. Entonces, si es la verdad, si es una verdad fáctica, obviamente vamos a estar también con ese resguardo, ¿no? Solo para añadir el tema, nosotros también estamos trabajando ahorita con Sembramed y Google News Initiative, que nos están apoyando para la gestión del medio, y con ellos también estamos preparando en los siguientes meses el lanzamiento del mismo medio. Además de Amazon Underworld, que es una red de medios aliados en toda Latinoamérica, estamos hablando de Venezuela, Colombia, Bolivia, Brasil, Ecuador y bueno, nosotros que vamos a manejar la territorialidad aquí en Perú, ¿no? Sucede que nosotros, por nuestro objeto social de por sí, entiendo muy bien el discurso o la lógica que me están alcanzando. No obstante, nosotros de por sí trabajamos mucho con organizaciones de base porque abordamos la protección territorial y la conservación ambiental desde ese desarrollo comunitario que plantean las mismas comunidades, juventudes, colectivos y movimientos. Entonces, quisiéramos justamente empatar ese objeto social que manejamos con también las necesidades que tiene esta plataforma para no, siendo sinceros, ¿no? No correr ese riesgo de involucrarnos al punto en el que jurídicamente se nos cuestione, incluso por parte de nuestros cooperantes, en el sentido de que si bien la norma es genérica y puede tener
lo que pueda tener más adelante o incluso en el presente, también nosotros necesitamos cierto respaldo para poder alcanzarle la propuesta al cooperante y decirle, mira, en realidad este proyecto tiene beneficios socioambientales propiamente. Entonces ahí yo quisiera que me pudieran ayudar a esclarecer en concreto, en una oración, cuáles serían esos beneficios sociales, ambientales, socioambientales, para también alcanzárselos al cooperante y decirle, mira, si bien hay un riesgo que, como bien se conversa últimamente, ¿no? Todo es político, entonces si bien hay un riesgo en el apoyo de esta iniciativa, que no lo podemos negar, ustedes también están tomando previsiones personales. El cooperante también nos va a solicitar las previsiones institucionales. Entonces, ¿qué garantías nos podrían brindar como equipo de trabajo para no ser eventualmente el Fondo Socioambiental perseguido jurídicamente por respaldar la iniciativa de Infotrata? Inicialmente, como hemos trabajado con distintos proyectos, cuando nos apoyan en lo individual, porque nuevamente el medio que estamos lanzando es recién, va a pasar en unas semanas. Siempre se utilizan notas al final de cada proceso, de cada investigación, en donde se implica donde se señala que la responsabilidad de la publicación es netamente de los autores, ¿no? Y que el hecho de que Fondo Socioambiental o que AMLO hayan apoyado la iniciativa, pues no se hacen cargo. Eso es a nivel jurídico, pero además desde Amazon Underwood nosotros tenemos como medio el soporte legal para poder verificar toda la metodología, verificar todas las redacciones en torno a los marcos normativos y legales de cada uno de los países, ¿no? Bien, ahora quisiera alcanzar Digamos que una... ustedes tienen, sí, solo para aclarar, Fondo Socioambiental tiene mecanismos para indicar de que digamos, que los resultados o que ustedes no tienen responsabilidad sobre los resultados, ¿no? Es decir, para plantearlo en términos, digamos, más vinculados a lo que hacemos, porque nosotros hemos trabajado antes, si Fondo Socioambiental, pues, financia en la comunidad Pucaurquillo un proyecto eh, de protección de los bosques y la patrulla que protege estos bosques en un conflicto, pues hiere a una persona, esta persona que es herida no va a ser responsabilidad, no va a tener una responsabilidad del Fondo Socioambiental porque apoyó o financió la estructuración de esta patrulla para proteger el bosque. No sé si me dejo entender, sino que hay una responsabilidad individual como una responsabilidad colectiva, y la responsabilidad colectiva en este caso es del medio y no de Fondo Socioambiental o de quienes nos estén apoyando, ¿no? Comprendo, comprendo, Pamela, y agradezco de hecho que nos lo Sin puedas embargo, plantear. estamos muy enfocados en el tema de la prevención, ¿no? Sí, justamente agradezco que lo hayas podido enfocar en un ejemplo concreto. Yo quería luego alcanzar una consulta sobre la estructura. Planteaban que sería necesario, por ejemplo, el costeo de un hosting y de otras herramientas digitales, el pago propiamente de estas herramientas para poder darle sostenibilidad al espacio digital. No obstante, en su presupuesto, me parece, lo han considerado netamente en consultorías. Entonces, Están Sobre, incluidas dentro de las consultorías por un tema justo te hice la consulta, recuerdo, de cómo hacer para poder manejar eh, el tema de la facilidad para las rendiciones, sobre todo para nosotros en este momento que estamos con distintas cosas y que estamos como aprendiendo, porque una cosa es hacerlo a nivel individual, en donde yo, Pamela Huerta, te respondo a ti, Amparo Córdoba, que representas al Fondo Socioambiental. Entonces, dentro de, por ejemplo, el gasto que está para el desarrollador web, ahí estamos tomando en cuenta los gastos que se harán, digamos que es un proceso a todo costo, ¿no? Ahí están incluidos los gastos que vamos a
tener para del hosting y que es una modalidad distinta que quizá Alonso te podría explicar porque nosotros ya tenemos una página web y la idea de esta herramienta es que esté vinculada a. Entonces, tienen una dinámica distinta en cuanto a los temas de contratación y temas técnicos. Eh, la idea es darle los créditos a todas las personas y organizaciones vinculadas a este. Y por otro lado, que podamos de una u otra manera responder al apoyo que nos está brindando el Fondo Socioambiental, que nos está brindando Amazon Underworld para poder hacer realidad este proyecto, ¿no? Excelente. Bueno, justamente ahí con ustedes quería ver un poco la parte del presupuesto para tener claridad de dónde entraría el pago de esa herramienta, en qué consultoría, porque Pamela es consciente que al momento de abordar los proyectos por consultorías, cada una va, obviamente, van todas enlazadas en la lógica de un objetivo general, pero cada una gira en torno a sus propios productos, sus propios resultados, sus propios plazos, montos y demás. Entonces, por eso quería tener claridad de dónde entraría, sería importante, ¿no? No con ánimo de cuestionar digamos, preguntar de nuevo, ¿no? Cuestionar la sostenibilidad de, oye, no has considerado el pago del hosting, entonces se cae el proyecto, sino también para brindarle ese sustento de, mira, sí están considerando la viabilidad de la plataforma, su soporte a largo plazo, aquí está dentro de la consultoría, pero se entiende que justamente gira en torno a. Entonces, sería importante para darle ese sustento, ustedes bien han planteado en su proyecto, en su presupuesto, lo voy a compartir. Esto está resaltado, ahorita les voy a alcanzar la pregunta específica. Me confirman cuando logren ver mi documento Word. Sí, se ve. Esta es la propuesta que ustedes nos han alcanzado en concreto. Primero entendemos un trabajo de análisis de datos que sería brindado por José Luis, ¿cierto? Sí, exacto. Y este trabajo sería realizado en etapas o ya es como que en un solo momento. No, de todas maneras tiene que ser en etapas, debido a que como ya sabes, hemos estado avanzando la base de datos, pero faltan unos cuantos porcentajes todavía por acabar. Bien. Luego está esta creación de la herramienta digital. No sé si es aquí donde entra propiamente el hosting. Claro, ese es el desarrollo web. Sobre el tema del hosting, nosotros tenemos contemplado que la herramienta va a estar sea como subdominio o sea como digamos, un enlace, un artículo, pero con un propio diseño, ¿no? O sea, un Ujú. artículo que se vea totalmente diferente. Por lo tanto, como va a estar dentro de la web, el hosting nosotros ya lo tenemos Ok, cubierto por un año. Entonces, básicamente el desarrollo va a incorporarse hacia la web en materia técnica, ¿no? Así que no va a haber ningún problema. ok. Lo que sucede aquí y por lo cual está resaltado es que ustedes han considerado en esta consultoría propiamente 5.100 soles, pero en el gasto total de la actividad han considerado 6.800. Entonces por ahí nos faltan algo de 1.700 soles que no sabemos dónde están. Y sería importante esclarecerlo, ¿no? Porque no sabemos si aquí se nos ha pasado sumar esos 1.700 o si en realidad esta cifra es esa y demás. Ahora, es importante, déjenme ver un momento, quiero ver, ok, perdónenme. Eso netamente, ¿sí? Es importante recordar, está dentro de los pies de página, que las consultorías, en este caso, las tres, ya que superan los 1.500 soles, se deben adjuntar términos de referencia. Este apartado o ítem lo sumamos en la última ronda justamente porque hemos tenido un mayor incremento en el interés por proyectos que se lleven a cabo en las modalidades de subvención de servicios profesionales. Entonces, como bien sabe Pamela, a veces la creación de las TDRs puede demorarte un mes más, mes y medio, hasta 2 meses, porque muchas veces tiene que validarse por administración. Por eso es que nosotros queríamos ahorrarnos ese tiempo y ya, digamos, colocando sobre la mesa exactamente cuáles serían las etapas, los pasos, las actividades específicas que brindarían los profesionales, sobre todo las actividades. Ya en función con la administración se conversa sobre las armadas, los productos, etcétera, pero tener claridad justamente, por eso les consultaba si la primera consultoría iba a ser en etapas
para poder esclarecer cuál sería la primera actividad, segunda actividad, tercera actividad. Y lo mismo con las siguientes consultorías. Sería importante brindarle sustento a este documento, específicamente a las consultorías, con estos términos de referencia o en específico con las actividades. El monto ya lo tenemos, claridad sobre ello hay, pero sí es importante saber a qué se refieren ustedes específicamente con la creación de la herramienta digital, porque también mencionaba Alonso, ya se tiene avanzado una parte, entonces no es una creación desde cero, qué serían los pasos que se tomarían y que estarían considerados en este presupuesto. Para también tener una claridad, por ejemplo, ustedes mencionan el apoyo de otra cooperación. Es muy importante para nosotros ser transparentes en ese aspecto, porque ciertos resultados de varios proyectos se alcanzan y se publican, y lo que menos quisiéramos es encontrarnos en el conflicto de que un cooperante nos diga, oye, eso nosotros ya lo financiamos. ¿Cómo es que tú te llevas los laureles por un proceso, un paso o una herramienta que nosotros ya veníamos financiando, ¿no? Justamente para no generar el conflicto con sus propios aliados y con ustedes mismos, porque al final son las organizaciones quienes quedan mal ante la cooperación cuando se da estos casos, es que pedimos tener mayor claridad en el momento de plantear el presupuesto. Y algo similar pasa de nuevo con este último extremo. Aquí sí entiendo que la lógica es un poquito, o al menos aquí las actividades están un poco más claras, ¿no? Entiendo de que este pago es un pago mensual, son 5 meses. Primero sería una planificación, que entiendo sería un primer apartado, y luego ya el tratamiento mes tras mes. El proyecto está enfocado en 6 meses, ¿cierto? Sí, en el cronograma sí lo habíamos puesto para 6 meses. Sí, porque cuando subo veo que han considerado todo el cuadro, pero por ejemplo el quinto mes está en el aire. Entonces es importante tener también claridad sobre qué se haría en el quinto mes, porque el proyecto han planteado que dure 6 meses. Perdóname, Amparo, estoy ahorita viendo lo que tienes tú a mano y creo que ha habido debe haber ha habido un error nuestro a la hora de subir o algo eh, respecto a este tema con el cronograma y no sé si podríamos bajar un poco. Ujú, Y un poco en el tema del presupuesto, a cómo se han planteado los indicadores, ¿no? Eh, no habíamos contemplado el tema del TDR, porque, claro, hasta el último, por lo que mencionas, esto se ha planteado actualmente, se nos ha pasado. No sé si es viable poder resarcir eso, pero si no contemplamos el tema del TDR, de hecho en el TDR podríamos como detallar en específico cómo es que se va a estructurar más. Eh, Nuevamente, sí apelé, como te comenté en su momento, a que se diera por esta modalidad, porque el tema de la rendición es más práctico ujú, y más sencillo, pero eso no implica, como ya hemos trabajado en otros proyectos, de que esto no diga o no detalle con qué proveedores vamos a trabajar, cuánto se está destinando a estos proveedores, poder indicar los recibos incluso, ¿no? De los cobros de estos proveedores dentro de los informes, porque en este caso cada uno va a tener que emitir informes, ujú. por un tema de transparencia totalmente, ¿no? Tanto para nosotros como sobre todo para ustedes que tienen que rendir cuentas a los cooperantes. Entonces, en ese sentido, sí tenemos como claro que tenemos que manejar una estructura mucho más detallada. Eh, bueno, como te consultaba, no sé si es viable que podamos reestructurar esto e incluso añadir los TDRs, señalando a detalle en qué se va a gastar y cómo es que se va a plantear este gasto, ¿no? Eh, de Yo hecho, quisiera saber, sí. Pamela, para comprender un poquito el cuadro que ya tenemos. Cuando te refieres con Ujú. replantear, ¿te refieres a mover los montos que se tienen en las actividades o en los gastos totales No, o no, 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 únicamente a no. detallar? Exacto, detallar y especificar lo que nos mencionabas, ¿no? Se va a contratar el consultor para el desarrollador web. Si bien quien va a estar a cargo de dirigir este proceso va a ser José Luis, él necesita a alguien que se encargue netamente del diseño web. Y esto lo hace un Ujú, diseñador de experiencia de usuario. eh,
el tema de la identidad, del pensamiento marca también, lo hace un especialista que va a trabajar de la mano con José Luis y obviamente estas personas requieren un estipendio, ¿no? Un pago. Claro. Pero muchas veces cuando uno trabaja con ellos y contrata, ponte, eh, en el proyecto pasado que contratamos, en el proyecto que realicé en Ucayali, en el que contratamos, trabajamos muchas piezas de difusión y memorias de la comunidad indígena, pues la trabajamos con Kipu, porque ellos son los diseñadores, es con quien yo tengo una relación de mucho tiempo en cuanto a cómo trabajan los temas con pertinencia cultural. Eh, pero ellos no me quieren hacer un informe detallando, pues, cómo sale este proceso, porque no lo contemplan dentro de su trabajo, pues, ¿no? Entonces yo soy quien asume esa labor, pero obviamente a Fondo Socioambiental le digo, hemos trabajado esto con Kipu Audiovisual, esto es lo que nos ha cobrado, estas son las piezas que han desarrollado, este ha sido el proceso en el que hemos trabajado, eh, y el dinero ha salido de esta partida, ¿no? Entonces, ese es el detalle que podríamos hacerlo sin tema. Y como te mencionaba, por ejemplo, en el A2, que es para el contrato de la consultoría del desarrollador web, Ujú. pues ahí estamos contemplando los del hosting, los gastos del diseñador, que van a ser requeridos, ¿no? En el tema de contratar un consultor para el tema de la base de datos, poder organizarla, pues tiene que ver con, eh, si bien se ha realizado un proceso previo, se necesita un proceso ahora de organizar todos esos datos que tenemos específicamente para el diseño de la herramienta, es decir, para plantearlo en términos como de cristianos. Yo soy nuevamente una ciudadana del departamento de Loreto, del distrito de Maynas, y pues quiero saber si la deforestación que está incrementándose en mi provincia eh, tiene que ver con las autoridades que nos están gobernando. Pues ingreso a la plataforma y como yo no, en muchos casos el ciudadano no sabe cuál es el nombre, el DNI de su autoridad, Ujú. pues busco con un motor, tengo una herramienta con un motor de búsqueda de enfoque territorial, es decir, yo vivo en tal lugar, esta es mi región, esta es mi provincia y este es mi distrito. ¿Quiénes son las autoridades que han estado vinculados a denuncias por deforestación? ¿Quiénes son los alcaldes que han estado vinculados a denuncias por narcotráfico? ¿Quiénes son los alcaldes que han estado vinculados a denuncias por minería ilegal o que tienen familia con concesiones mineras? Ahí, por ejemplo, en la región de Madre de Dios, nosotros hemos identificado eh, autoridades que tienen concesiones mineras en reservas. Mm. Pero esta información, si bien es pública, para poder acceder a ella tienes que seguir una serie de mecanismos que el ciudadano en su día a día no se va a tomar el tiempo de hacer. Pero si puede hacerlo de manera rápida, sin emitir solicitudes, sin esperar procesos que pueden demorarte en muchos casos meses, pues nos va a ayudar a nosotros como ciudadanos nuevamente a tomar mejores decisiones de por quiénes votamos, a quiénes elegimos, ¿no? Y Una tener una duda. mejor conciencia ambiental también. Muchísimas gracias, Pamela, por el detalle. Quería tener claridad sobre el resultado propiamente del proyecto y de esta etapa. Una vez que finalicen los 6 meses y, bueno, se haya logrado cubrir y ejecutar en totalidad el presupuesto destinado del proyecto, se contaría entonces como un resultado concreto con el piloto. Sí, con la primera entrega, no solo el piloto, sino que este piloto es una primera entrega de esta herramienta. Ya publicado. Y algo que mencionaste hace un momento, sí, ya publicada y difundida, porque primero va a estar en la plataforma web de nuestro medio, pero además
Este medio es parte de una red de medios que Ujú. van a difundir también esta información. Entonces, eh, para que no se me vaya, lo que mencionaste hace un momento, cómo es que el Fondo Socioambiental está sosteniendo digamos, esta primera etapa, pero también hay otras organizaciones. Por ejemplo, Amazon Underworld, que es con quienes venimos trabajando, ellos están dando el soporte a el medio, que está respaldado a figura. Bueno, no creo que me mate Alonso por revelar el nombre, pero el nombre del medio que vamos a lanzar es Al Margen. Y Está bueno, en el Amazon documento. Underworld, pues sí, y luego me regañan a mí. Amazon Underworld le da el respaldo a Al Margen. Y en esta herramienta en específico, el respaldo que se va a dar es, ¿no?, esta revisión jurídica de qué es lo que vamos a decir y si está dentro de los parámetros legales eh, en cuanto a las normativas para evitar cualquier tipo de delito en el que se nos pueda querer señalar, ¿no? Entonces, digamos que el respaldo de Amazon Underworld viene por ese lado, como repito, hacia el medio y no a la herramienta en específico. Excelente, excelente, Pamela. Me agradezco muchísimo justamente todo este detalle. Sobre este aspecto en particular, que es un poquito más técnico y de forma, solo quiero esclarecer. La segunda actividad definitivamente va a llevar el costo de 6.800. Sí, sí, pero ahí tenemos que hacer mejor el detalle, porque Ok, debe haber un error humano. no hay problema. Este, lo que queremos es, como lo mencionó Pamela, ¿no? Detallarlo de la manera en que se entienda y que se comprenda bien este presupuesto. En realidad, justamente en esta entrevista es cuando comprendemos mejor el desarrollo del paso a paso, la necesidad de cada contratación, de hecho la dependencia, porque no es posible contratar, irnos únicamente por el desarrollador web si previamente no está la base de datos, o de nada sirve avanzar con paso uno y paso 2 si la tercera contratación de la difusión colectiva no se lleva a cabo. Entonces, justamente con esta entrevista es que tenemos más claridad sobre esa necesidad interrelación entre las contrataciones y también la sostenibilidad que le podríamos dar a largo plazo. Yo voy a dejar de compartir, comentarles que cualquier punto de mejora, Pamela sabe, tenemos etapas posteriores para ello, de manera que no nos detengamos tanto tiempo ahora en esta entrevista. Hasta ahora creo que han podido alcanzar y absolver con claridad todas las preguntas que teníamos en este proyecto en particular, cuya naturaleza es muy distinta a las que hemos llevado a cabo antes. Yo quisiera saber si de parte de ustedes tienen alguna pregunta para nosotros. De parte de mi lado, no, no hay un comentario adicional. No, todo bien, todo bien. Bueno, De mi lado, más que una pregunta, Amparo, era como un poco que me gustaría, ¿no?, que nos puedas explicar un poco. Sabemos que este proyecto eh, es bastante novedoso dentro de las propuestas que usualmente solemos enviar, y me incluyo. Tenemos enfoques mucho más específicos, mucho más territoriales, y un poco ha sido una apuesta un poco ambiciosa desde mi lado, me parece, porque pues usualmente abarcamos la territorialidad bastante específica, ¿no? La comunidad del distrito, de la provincia, de la región. Y en este caso estamos enfocándonos en 5 regiones amazónicas, pero digamos que lo específico viene desde a quiénes vamos a señalar, a quiénes vamos a investigar. Y sé que esto ha generado de alguna manera dudas y eh, no sé si la palabra específica es temores, pero sí dudas, ¿no? Más en este contexto en el que los fondos están siendo mucho más delicados en cómo se distribuyen. Entonces, sí, sí nos gustaría que nos expliques un poco, porque más allá de los resultados, pues a nosotros nos serviría para poder saber cómo manejarnos en torno a este tipo de propuestas que, si bien son importantes, pues no siempre encajan en todos lados, ¿no?
Sí, en realidad, por eso nos era muy importante abordar la entrevista. Es un proyecto, como bien lo has planteado, innovador, no sé cuál es la palabra, muy sorprendente para nosotros en el sentido de que nunca creímos que nosotros como organización fuéramos a ser considerados para financiar este tipo de iniciativas. Eh, de hecho, no es una innovación a la cual propiamente le temamos. Obviamente están todas las herramientas que se están impulsando por parte del gobierno para cada vez reducir mayormente el tema del voto informado y el cuestionamiento político, pero también nos era muy importante saber con cuáles respaldos contaban, ¿no? Y tener esta entrevista para de nuevo esclarecer todos los aspectos, porque si vemos el documento, podríamos incluso decir que es un documento con muy buenas intenciones, ya que en el documento no estamos conversando de que ya existe la plataforma, ya tiene la sostenibilidad, ya tiene el costing contratado, tienen un respaldo de otro aliado, tienen un respaldo jurídico, tienen un respaldo personal. Entonces, ahí es cuando decimos, ok, no es solamente un documento de buenas intenciones, sino que realmente las personas que están involucradas al menos saben lo que están haciendo, tienen experiencia en ello y también van a poder darle continuidad más adelante. Entonces, no solamente nos quedamos seguros por nosotros, sino también por ustedes. Y eso también nos es importante. Eso netamente. Si no hay ninguna otra consulta sobre la mesa, entonces voy a tener la grabación para que no sea tan extensa.